A los 17 años, Mateo escuchó de los médicos que no pasaría de ese año, pero nadie imaginaba en quién se convertiría después. Prepárate para conocer una historia real que desafía toda lógica. ¿Alguna vez has escuchado a un médico decir que no hay esperanza, pero dentro de ti algo susurraba que Dios todavía no había terminado contigo? Esa fue la historia de Mateo, un joven de apenas 17 años que soñaba con estudiar medicina, pero que una mañana cualquiera escuchó las palabras que quebraron a su familia. Tu enfermedad es rara y no hay tratamiento conocido. El consultorio se llenó de un silencio denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Su madre, con las manos temblorosas, apretó el rosario que llevaba colgado del cuello. Su padre solo bajó la cabeza. Mateo, sin entender del todo, miró el suelo y vio cómo una lágrima caía entre sus tenis desgastados. El doctor habló con voz baja, casi evitando mirarlo. Haremos todo lo posible, pero quiero que estén preparados. Esa frase resonó en la mente de Mateo durante semanas. Estén preparados. ¿Preparados para qué? ¿Para morir? Los días se volvieron una rutina de agujas, medicamentos y análisis que nunca traían buenas noticias. Las noches eran largas. A veces, el sonido del monitor cardíaco era lo único que lo mantenía consciente de que seguía vivo. En el cuarto del hospital, la luz blanca parecía no tener fin, como si el cielo estuviera demasiado lejos. Su madre dormía en una silla de metal, con la cabeza apoyada sobre la cama. Ya había aprendido a orar en silencio para no despertar a los demás pacientes. Cada madrugada, sus labios repetían las mismas palabras. Señor, no me lo quites todavía. Mateo escuchaba, con los ojos cerrados, esas oraciones que subían como humo invisible. No sabía si creer. Tenía miedo. Había crecido escuchando que Dios hacía milagros, pero ¿por qué no los hacía ahora, cuando más lo necesitaba? Una tarde de lluvia, mientras las gotas golpeaban la ventana como un tambor lejano, una enfermera nueva entró al cuarto. Su rostro era sereno, sus manos cálidas. «Buenas tardes, Mateo», dijo con una sonrisa que no parecía de hospital. «¿Cómo te sientes hoy?» Él solo encogió los hombros. «Cansado. Dicen que no hay mucho por hacer». Ella lo miró con ternura y respondió: «Cuando los médicos ya no pueden hacer nada, es cuando Dios empieza a trabajar». Mateo la observó sorprendido. La enfermera sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera. «No tienes que creer en mí», le dijo, «pero guarda esto. A veces un poco de fe abre caminos donde antes solo había paredes». Esa noche, Mateo apretó la cruz entre sus dedos hasta quedarse dormido. En sus sueños vio un corredor de luz y una voz suave que le decía: «No temas. Esto no terminará en muerte». Despertó sobresaltado, sudando. El monitor seguía marcando su pulso débil pero constante. Algo dentro de él había cambiado. No sabía explicarlo, pero ya no sentía el mismo miedo. Los días siguientes fueron un vaivén entre dolor y esperanza. Cada examen nuevo parecía confirmar que la enfermedad avanzaba, pero Mateo había comenzado a orar por su cuenta. No pedía un milagro, pedía fuerza para soportar, pedía sentido. Su madre lo vio una mañana mirando por la ventana con una sonrisa tenue. «¿Qué ves, hijo?» «El amanecer», respondió. «Antes pensaba que cada amanecer era un día menos, ahora creo que es una oportunidad más». Los médicos, al pasar por su habitación, bajaban la voz. Algunos decían que no resistiría el mes, pero dentro de aquel cuarto, donde el aire olía a desinfectante y fe, una historia diferente comenzaba a escribirse, una historia que ningún diagnóstico podía prever. Porque mientras la ciencia decía no hay salida, el corazón de Mateo empezaba a escuchar otra voz, una que hablaba de esperanza, de propósito y de un futuro que, aunque aún invisible, Dios ya estaba preparando. Las semanas se convirtieron en meses y el cuerpo de Mateo parecía un campo de batalla. Cada vena, cada músculo, cada respiración era una lucha silenciosa contra lo imposible. El hospital se había vuelto su casa y el olor a alcohol y medicina era ya parte de su piel. Una mañana, cuando intentaba incorporarse para tomar un poco de agua, sintió un dolor tan fuerte que el vaso cayó de sus manos
y se hizo pedazos. Su madre corrió hacia él y las enfermeras entraron al cuarto. Entre gritos, Mateo apenas podía respirar. Los doctores llegaron corriendo, revisando monitores, ajustando sueros. Uno de ellos, el doctor Salazar, un hombre serio y de pocas palabras, miró los resultados y luego a la madre. «Señora, tenemos que ser realistas», dijo con voz grave. «La enfermedad ha avanzado más rápido de lo que esperábamos. No hay mucho que podamos hacer». Mateo escuchó, pero no lloró. Lo único que sintió fue un vacío, como si su alma hubiera salido de su cuerpo. Su madre cayó de rodillas junto a la cama. «Por favor, Dios, no te lo lleves», gritó entre sollozos. En ese momento, la enfermera que le había dado la cruz entró al cuarto. Con una calma que contrastaba con el caos, tomó la mano de Mateo y le susurró al oído: «No estás solo. Aunque los médicos se rindan, Dios no lo hará». Las palabras fueron simples, pero le devolvieron un poco de aire. Mateo cerró los ojos y pensó en su promesa, aquel sueño que había tenido, esa voz que le dijo: «No terminará en muerte». ¿Y si era verdad? Esa noche, mientras los demás dormían, el joven tomó la cruz y comenzó a orar. Su voz era débil, pero sincera. «Señor, si es tu voluntad, llévame. Pero si me dejas vivir, prometo dedicar mi vida a sanar a otros, como tú me estás sanando ahora». Las lágrimas le corrían por las mejillas. No había rezado con tanta fuerza en su vida. Afuera, el cielo se iluminó con un relámpago y un trueno pareció responderle desde lo alto. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y fe. Algunos enfermeros murmuraban que era cuestión de tiempo, pero algo comenzó a cambiar. Las fiebres que lo atormentaban empezaron a espaciarse. Las manchas en su piel, que antes se extendían rápido, se detuvieron. El dolor de huesos que lo hacía gritar desapareció poco a poco. Una mañana la madre despertó con un sobresalto al oír la voz de su hijo. «Mamá, tengo hambre». Era la primera vez en semanas que pedía comida. El doctor Salazar revisó los signos, confundido. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Los niveles están mejorando, pero no hay razón médica para ello». Mateo solo sonrió. «No se preocupe, doctor. No todo lo que sana se puede ver en los análisis». Esa frase lo dejó sin palabras. A partir de ese día, cada revisión mostraba una mejora que nadie podía explicar. Los médicos se reunían en los pasillos, comparaban resultados, buscaban errores de laboratorio. No encontraban ninguno. El joven que había sido desahuciado caminaba nuevamente. Lentamente, con ayuda, pero caminaba. En cada paso llevaba la cruz apretada en la mano, como si fuera su fuente de energía. Una tarde, la enfermera que lo había acompañado desde el inicio lo encontró de pie frente a la ventana mirando el atardecer. «¿Sabes qué veo cuando te miro, Mateo?», preguntó ella. Él giró la cabeza con una sonrisa cansada. «¿Qué ve, hermana?». «Un testimonio vivo de que los milagros aún existen». El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de rojo y dorado. Mateo levantó la cruz hacia la luz y murmuró: «No me curé solo. Fue Él quien decidió darme otra oportunidad». Y en ese instante, supo que su vida ya no le pertenecía, que había nacido de nuevo no para sí mismo, sino para servir. Pasaron los años y con ellos, las cicatrices de Mateo se transformaron en marcas de propósito. Su cuerpo ya no mostraba señales de la enfermedad que lo había llevado al borde de la muerte, pero su corazón conservaba cada recuerdo, cada lágrima y cada oración de aquellos días en el hospital. Al principio, muchos pensaron que el milagro había sido solo suerte, otros que fue un error de diagnóstico. Pero Mateo sabía lo que había sentido aquella noche en que le pidió a Dios una segunda oportunidad. Sabía que su vida había sido devuelta por un motivo. Con esa convicción, comenzó a estudiar con una pasión que asombraba a todos. No era el mejor alumno en todo, pero tenía algo que ningún otro tenía: hambre de servir. Mientras sus compañeros se quejaban de las largas horas de estudio, él recordaba los rostros de los enfermos que conoció cuando era paciente. Recordaba los ojos cansados de su madre, las manos firmes de las enfermeras, el silencio del doctor que ya no tenía respuestas.
En cada examen, en cada clase de anatomía, repetía para sí mismo: voy a volver a ese hospital, pero esta vez para dar esperanza. A veces las noches eran largas. Había momentos en los que dudaba, en los que la presión del estudio lo hacía sentir pequeño frente a sus sueños. Pero cuando eso pasaba, sacaba la cruz de madera del bolsillo, la misma que aquella enfermera le había dado, y la apretaba entre los dedos. Era su recordatorio de que nada era imposible para Dios. Su madre, ya con el cabello canoso, lo acompañaba en cada logro. Cuando Mateo fue aceptado en la Facultad de Medicina, ella lloró como si el cielo se hubiera abierto de nuevo. «Hijo, ¿te das cuenta? Los mismos doctores que te desahuciaron un día podrían ser tus colegas». Mateo sonrió. «Y cuando llegue ese día, quiero que sepan que la ciencia salva cuerpos, pero la fe salva almas». Durante sus años de estudiante, visitaba hospitales voluntariamente. Le gustaba acompañar a los pacientes que estaban solos. No llevaba medicinas, llevaba palabras. Se sentaba junto a las camas y escuchaba. A veces rezaba con ellos, otras simplemente sostenía una mano en silencio. Una tarde, mientras ayudaba en un hospital público, un niño con leucemia le preguntó: «¿Tú crees que Dios escucha cuando uno llora?». Mateo se agachó a su lado, lo miró a los ojos y respondió: «No solo escucha, Él llora contigo». El pequeño sonrió débilmente, y en ese instante Mateo entendió que su vocación no era solo sanar cuerpos, sino sanar corazones. Pasaron los semestres, los años, los desvelos. Finalmente, llegó el día en que recibió su bata blanca y su título de médico. Mientras lo sostenía en sus manos, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era orgullo, era gratitud. Miró al cielo y murmuró: «Cumplí mi promesa, Señor. Me diste vida, y ahora la pongo en tus manos». Esa noche, encendió una vela frente a la cruz que aún conservaba y cerró los ojos. En su mente, volvió a escuchar aquella voz de su sueño de adolescente: «Esto no terminará en muerte». Y por primera vez, comprendió el verdadero sentido de esas palabras. No hablaban solo de su cuerpo, sino de su propósito. Su enfermedad había sido el comienzo de su llamado, un llamado que, muy pronto, lo llevaría de regreso al lugar donde todo había empezado. Era una mañana gris, de esas en que el cielo parece no tener color. Mateo, ya con su bata blanca recién planchada y el estetoscopio colgando del cuello, caminaba hacia la entrada principal del hospital. Cada paso resonaba en su mente como un eco del pasado. Ese mismo pasillo, esos mismos muros, habían sido testigos de su dolor, de sus lágrimas, de su promesa. El letrero azul en la entrada decía: «Hospital General San Gabriel». Al leerlo, un nudo le apretó la garganta. Cerró los ojos por un instante y respiró profundo. «Gracias, Señor», susurró. «Nunca imaginé volver así». Dentro, el aire olía igual que antes, a desinfectante, a café de guardia, a esperanza y resignación mezcladas. Los pasos apresurados de las enfermeras, el sonido intermitente de los monitores, las voces bajas de los familiares, todo era como un déjà vu, pero con una diferencia esencial. Ahora él era parte del otro lado. Mientras caminaba hacia el área de internación, una enfermera lo miró con curiosidad. «Doctor, ¿es nuevo aquí?». Mateo asintió con una sonrisa suave. «Sí, aunque, de alguna forma, siento que ya he estado aquí antes». Le asignaron la sala 3B, la misma donde años atrás había pasado sus noches más oscuras. Al entrar, sintió un escalofrío. Las camas habían cambiado, los muros estaban repintados, pero la energía era la misma. Por un instante, vio al joven que había sido, delgado, frágil, con tubos en los brazos y la mirada perdida. Cerró los ojos y, en silencio, hizo una breve oración. «Gracias por haberme devuelto aquí con vida. Hazme instrumento de tu voluntad». Su primera paciente del día era una niña de 8 años con una enfermedad autoinmune rara. Su madre estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Mateo se acercó despacio, recordando cada palabra que alguna vez le había dicho aquella enfermera que creyó por él cuando nadie más lo hizo.
Señora, dijo con voz cálida, sé que las palabras no curan, pero a veces son el primer paso para empezar a sanar. La mujer lo miró, desconfiada al principio. Doctor, me dijeron que mi hija no va a resistir mucho tiempo. Mateo sonrió con ternura. Yo también escuché eso una vez, y sin embargo, aquí estoy. La mujer frunció el ceño. ¿Usted también estuvo enfermo? Sí, respondió. En este mismo hospital. Los médicos me dieron por perdido, pero alguien oró por mí, y algo cambió. La madre lo miró sorprendida, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Mateo tomó la mano de la niña, pequeña y frágil, y le colocó entre los dedos una pequeña cruz de madera, la misma que lo había acompañado desde su adolescencia. Esto me la regaló una enfermera cuando yo era como tú, le dijo a la niña. Dijo que era un recordatorio de que los milagros todavía existen. Y créeme, existen. La niña sonrió débilmente, y la madre, sin poder contenerse, comenzó a llorar en silencio. Mateo permaneció a su lado unos minutos, en silencio también, orando en su corazón. No pidió curación inmediata, sino fe. Fe para esa madre, fe para esa niña, fe para todos los que aún dudaban. Cuando salió de la habitación, el doctor Salazar, ya mayor, con el cabello completamente blanco, se le acercó con paso lento. Disculpe, doctor, ¿cuál dijo que era su nombre? Mateo Hernández, señor. El viejo médico lo observó fijamente. Sus ojos se abrieron poco a poco, como si el pasado lo golpeara de repente. Mateo Hernández, ¿tú eres aquel muchacho con la enfermedad rara? No puede ser. Mateo sonrió con humildad. Sí, doctor, soy yo. Y gracias a usted y a la fe que me acompañó, estoy aquí, para servir. Salazar se llevó la mano al rostro, conmovido. Yo recuerdo tu caso. Fue un milagro. Nunca supe cómo explicarlo. No hacía falta explicarlo, doctor, respondió Mateo. Solo creerlo. El silencio los envolvió por un instante. Luego, el viejo médico le dio una palmada en el hombro. Bienvenido de nuevo, doctor Mateo. Este hospital necesita más hombres como tú. Mateo asintió mirando el pasillo que una vez lo había visto morir y que ahora lo veía renacer. En su corazón, una voz antigua volvió a resonar. Cuando los hombres dicen que no hay esperanza, Dios sonríe y escribe una nueva historia. Y así, entre el sonido distante de un monitor y el eco de las oraciones de su pasado, Mateo supo que su misión apenas comenzaba. Esa noche, el hospital estaba en silencio. Los pasillos, iluminados por una luz tenue, parecían respirar lentamente. Mateo se quedó solo en la sala de guardia, revisando expedientes. Afuera, la lluvia caía con suavidad, golpeando los ventanales como si el cielo también quisiera entrar a orar. Mientras escribía, escuchó un sollozo al fondo del pasillo. Se levantó y caminó en dirección al sonido. Era una mujer mayor, de uniforme azul claro, sentada en una banca. Tenía las manos arrugadas y su rostro irradiaba una paz familiar. ¿Se siente bien, señora?, preguntó Mateo con respeto. Ella levantó la vista y lo miró con una sonrisa que lo dejó inmóvil. Doctor, hace muchos años vi a un joven morir en esa sala, dijo señalando el pasillo. O al menos, eso creí. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Usted trabajaba aquí hace años? Sí, respondió ella con voz suave. Fui enfermera por más de 3 décadas. Recuerdo a un muchacho con una enfermedad rara. Los médicos decían que no viviría. Yo le di una pequeña cruz. La voz se le quebró. Nunca supe qué fue de él. Mateo se acercó despacio, con lágrimas brillando en los ojos. Abrió la mano, mostrando aquella cruz de madera que el tiempo había desgastado. No murió, hermana. Vivió y volvió. La enfermera se cubrió la boca, temblando. Mateo, susurró con la voz llena de emoción. ¿Eres tú? Él asintió y la abrazó. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Los dos lloraron en silencio, en medio de un pasillo que alguna vez había sido testigo de la desesperanza y que ahora presenciaba un reencuentro divino. Siempre recé por ti, dijo ella entre sollozos. Aunque todos decían que no había nada que hacer,
Yo sabía que Dios tenía un propósito y tenía razón, respondió Mateo. Gracias por creer cuando nadie más lo hizo. La enfermera lo miró con ternura. No fui yo, hijo. Fue Él quien te sostuvo. Yo solo puse mis manos para que su milagro pasara a través de ellas. El silencio que siguió fue sagrado. En ese momento, ambos sabían que estaban presenciando algo que iba más allá de lo humano. Minutos después, fueron interrumpidos por una llamada de emergencia. Un niño en paro respiratorio. Mateo corrió hacia la sala. Las luces, los gritos, el caos, todo volvió como un eco del pasado. Pero esta vez, él era quien sostenía la vida de otro. Adrenalina, ordenó. Presión, oxígeno. Su voz era firme, pero su mente oraba. Señor, úsame. No permitas que esta historia termine igual que la mía estuvo a punto de terminar. El monitor emitía un pitido constante. El tiempo parecía detenerse. Entonces, Mateo colocó su mano sobre el pecho del niño y en silencio murmuró una oración. En ese instante, el corazón del pequeño volvió a latir. El equipo médico quedó paralizado. Algunos se miraron sin entender. ¿Qué pasó?, preguntó una enfermera. No hicimos nada diferente. Mateo respiró hondo y solo dijo, a veces la fe trabaja más rápido que los medicamentos. El niño comenzó a respirar por sí mismo. Su madre entró corriendo, se arrodilló y lloró de gratitud. Mateo se alejó discretamente con los ojos húmedos. Miró al cielo a través de la ventana del pasillo y susurró, gracias, Dios. Tú sigues obrando. Esa madrugada, antes de irse a descansar, regresó a la capilla del hospital. Encendió una vela y se quedó de pie frente al altar. El silencio lo envolvía y el olor a cera derretida llenaba el aire. Todo lo que tengo, dijo en voz baja, te pertenece. Mi vida, mi vocación, mi historia. Cerró los ojos y en ese instante sintió la misma paz que había sentido cuando era un adolescente enfermo, mirando la luz del amanecer desde su cama. Dios lo había traído de vuelta, no solo para curar cuerpos, sino para recordarles a todos que los milagros no son cosa del pasado. En ese hospital donde la ciencia y la fe parecían caminar por caminos distintos, un joven doctor demostraba cada día que ambos podían encontrarse justo donde el amor de Dios decide quedarse. El amanecer cubría el hospital con un resplandor suave, dorado. Los primeros rayos de luz se filtraban por las persianas, pintando el suelo con líneas tibias. Mateo caminaba lentamente por el corredor principal, con la bata ligeramente arrugada y una taza de café entre las manos. Había pasado otra noche en vela, atendiendo emergencias, acompañando a los pacientes más graves. Sin embargo, su rostro no mostraba cansancio, reflejaba algo distinto, una paz profunda, casi sobrenatural. Mientras cruzaba la entrada del área pediátrica, se detuvo unos segundos a observar a la pequeña a la que había atendido días atrás, la niña de la enfermedad autoinmune. Estaba sentada en su cama, jugando con una muñeca. Su madre le daba de comer, y ambas sonreían. Aquella visión lo conmovió hasta las lágrimas. Nadie podía explicar su recuperación. Los análisis, los síntomas, todo había desaparecido, como si la enfermedad se hubiera disuelto con el amanecer. Doctor Mateo, dijo la madre al verlo, los resultados salieron limpios, no tiene nada. Él sonrió con suavidad y respondió con voz serena. Entonces dele las gracias a quien realmente la sanó. La mujer asintió, entendiendo el mensaje. Se acercó al doctor y con lágrimas en los ojos le tomó las manos. Usted fue un instrumento, dijo ella. Cuando todo estaba perdido, nos enseñó a creer. Mateo bajó la mirada, conmovido. Sabía que esas palabras no eran suyas, que la gloria no le pertenecía. Esa mañana, antes de continuar su ronda, pasó por la capilla del hospital. El lugar estaba vacío, salvo por el aroma a incienso y el leve resplandor de una vela consumiéndose junto al altar. Se arrodilló frente a la cruz y con los ojos cerrados habló con el mismo Dios que lo había levantado años atrás. Padre,
Si me trajiste aquí fue por algo. No quiero olvidar de dónde me sacaste. No permitas que el orgullo me robe la humildad que aprendí en la cama del enfermo. Permaneció en silencio largo rato. Escuchó el sonido distante de una ambulancia, las pisadas de alguien al otro lado de la puerta y, entre todo eso, una voz interior que no era suya. Sigue, hijo. Aún hay corazones que sanar. Salió de la capilla con el alma encendida. En el pasillo lo esperaba el doctor Salazar. El viejo médico lo miró con una mezcla de respeto y asombro. Mateo, he estado revisando los informes de tus pacientes. No entiendo cómo lo haces. Hay casos que no responden a ningún tratamiento y de pronto mejoran. Mateo sonrió con humildad. Doctor, la medicina puede hacer mucho, pero hay algo que la ciencia no mide. ¿La fe?, preguntó Salazar. La fe, confirmó. No todos los milagros se ven con los ojos. Algunos se sienten con el alma. El viejo médico suspiró. Durante años me negué a creer. Vi morir a demasiados niños, demasiadas promesas rotas. Pero cuando te veo trabajar, cuando veo cómo miras a los pacientes, empiezo a pensar que quizás sí hay algo más grande guiando todo esto. Mateo lo miró a los ojos. Doctor, usted me salvó una vez con sus manos, aunque no lo supiera. Ahora me toca a mí ayudarle a recuperar su esperanza. Salazar asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Esa tarde Mateo visitó la unidad de cuidados intensivos. Era su turno de revisar a un hombre mayor, don Ernesto, que llevaba semanas luchando por su vida. Los médicos habían agotado todos los recursos. Su familia, cansada y rota, apenas se mantenía en pie. «Doctor», dijo la esposa del paciente, «por favor, dígame la verdad. ¿Hay algo más que hacer?» Mateo se acercó al hombre entubado, le tomó la mano fría y respondió, «A veces, lo único que se puede hacer es creer». Esa noche, antes de irse, se quedó a solas con él. La habitación estaba en penumbra. Solo el pitido suave del monitor marcaba el ritmo de aquella espera silenciosa. Mateo puso su mano sobre el pecho del anciano y comenzó a orar en voz baja. «Señor, si todavía tienes un propósito para él, dale fuerza. Si su camino está por terminar, recíbelo en tu luz. Pero sobre todo, que tu voluntad se cumpla, no la nuestra». Al día siguiente, el paciente abrió los ojos. Los médicos no tenían explicación. «Esto es imposible», decían. Mateo solo sonrió. En su interior, sabía que había sido otro toque del cielo. Esa misma tarde, algo inesperado sucedió. Mientras salía del hospital, un grupo de estudiantes de medicina se le acercó. Eran jóvenes, llenos de energía, pero también de duda. «Doctor, ¿podemos hablar con usted?», preguntó uno de ellos. Nos contaron su historia. «¿Es verdad que usted fue paciente aquí?», Mateo asintió. «Sí, estuve a punto de morir en una de esas camas, pero no morí». «¿Y fue un milagro?», preguntó otro con curiosidad genuina. Mateo los miró con ternura. «Sí, pero no porque me curé. El verdadero milagro fue entender que la vida tiene un propósito más grande que el dolor». Los jóvenes lo escuchaban atentos. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le confesó: «Yo perdí a mi madre en este hospital. Desde entonces me cuesta creer en Dios». Mateo le puso una mano en el hombro. «A veces la fe no es sentir, es decidir creer, incluso cuando no se siente nada». Los muchachos se fueron en silencio, tocados por sus palabras. Esa noche, mientras caminaba hacia su automóvil, Mateo levantó la vista al cielo. Las estrellas brillaban con una claridad que pocas veces había visto. Recordó al joven que una vez fue conectado a máquinas, con miedo a morir. Recordó la voz que lo llamó desde la oscuridad y le prometió que su historia no terminaría en muerte. Una suave brisa le acarició el rostro, como un suspiro divino. Y entonces comprendió que su misión en ese hospital no era solo sanar cuerpos, sino ser testimonio vivo de lo que la fe puede hacer cuando la ciencia ya no tiene respuestas. Pasaron los días, las semanas, y el nombre del doctor Mateo comenzó a ser conocido en toda la ciudad. No por fama ni por títulos, sino por los milagros silenciosos que ocurrían donde él oraba, donde él tocaba,
donde él simplemente estaba. Algunos lo llamaban el médico de la fe, otros decían que tenía manos benditas. Él, sin embargo, rechazaba cualquier reconocimiento. No soy yo, decía siempre, es Dios, obrando a través de mis debilidades. Un día, mientras escribía en su despacho, recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró una nota escrita con letra temblorosa. Gracias por haber vuelto. Cuando la ciencia me dijo que no había esperanza, usted me devolvió la fe. Mi hija está viva por la gracia de Dios y por su corazón humilde. Mateo apretó la carta contra el pecho. No necesitaba nada más, ni premios ni homenajes. Solo eso, saber que su vida estaba cumpliendo la promesa que había hecho años atrás, aquella noche de dolor y oración. Antes de irse, pasó una última vez por la sala donde había estado internado siendo adolescente. La habitación estaba vacía, pero todavía podía oír los ecos de su pasado. Las máquinas, los suspiros, las lágrimas de su madre. Caminó hasta la ventana y miró el horizonte. Gracias por no haberme dejado morir, susurró. Si hubiera muerto, nunca habría visto todo lo que hiciste después. En el cristal su reflejo se mezcló con la luz del amanecer. Ya no era el joven enfermo de antes. Era el hombre que había sido elegido para ser testigo del poder de la fe en medio de la ciencia, del amor en medio del sufrimiento. Y allí, entre los pasillos donde alguna vez se perdió la esperanza, Mateo confirmó lo que siempre había creído en su corazón, que los milagros no son interrupciones del destino, son el destino mismo, cuando Dios decide tocar la historia con sus propias manos. El sol comenzaba a caer detrás de los cerros, tiñendo de dorado las ventanas del Hospital San Gabriel. El aire olía a café recién hecho y a esperanza. Mateo caminaba lentamente por los pasillos, saludando a cada enfermera, a cada paciente, con la calidez de quien conocía el peso de cada lágrima y el valor de cada sonrisa. Aquel día era especial. El hospital cumplía 50 años desde su fundación, y la dirección había organizado una ceremonia para rendir homenaje a su personal. Mateo había sido invitado como uno de los médicos más jóvenes, pero más admirados, no por sus logros científicos, sino por su humanidad. En la entrada del auditorio, un mural mostraba fotografías antiguas, médicos de bata blanca, enfermeras de los años 70, niños recuperados. Entre todas esas imágenes, había una que lo detuvo en seco. Era una foto en blanco y negro de un joven en una camilla, conectado a máquinas con los ojos cerrados. La imagen llevaba una leyenda: paciente sin identificación, sobreviviente de un caso inexplicable, año 2006. Mateo sintió un estremecimiento. Ese era él. Sus dedos temblaron al tocar el cristal del marco. Todo volvió a su mente: el dolor, el miedo, las noches de oración, la cruz en su mano. Respiró hondo, con lágrimas contenidas. Nadie más en ese pasillo sabía que aquel muchacho de la foto ahora caminaba entre ellos con bata y estetoscopio, cumpliendo la promesa que había hecho desde una cama de hospital. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Era la enfermera Lucía, la misma que lo había reconocido semanas atrás. Doctor Mateo, lo están esperando en el auditorio. Él asintió y antes de irse, miró una última vez la fotografía. Gracias por recordarme de dónde me sacaste, Señor, susurró. Que nunca se me olvide. El auditorio estaba lleno. Médicos, familias, estudiantes y pacientes escuchaban con atención los discursos. Al final del evento, la directora del hospital tomó el micrófono. Queremos reconocer hoy a un médico que representa lo mejor de esta casa. La ciencia, sí, pero también la compasión y la fe. Doctor Mateo Hernández, por favor, suba al escenario. El aplauso fue un rugido. Mateo se levantó sorprendido. No esperaba ningún reconocimiento. Caminó hacia el podio con el corazón acelerado, mientras cientos de rostros lo miraban con admiración. Tomó el micrófono y por un momento no pudo hablar. Su mirada se perdió entre el público y se detuvo en los pacientes que había atendido. La niña que había sanado milagrosamente, don Ernesto, el hombre mayor que había despertado del coma, y tantos otros. Todos estaban ahí.
No merezco este honor, comenzó con voz temblorosa, porque todo lo que soy, todo lo que hago no es por mí, es por él. Un murmullo recorrió la sala. Yo fui paciente en este hospital hace muchos años, continuó. Me diagnosticaron una enfermedad rara, incurable. Los médicos me dieron por perdido, pero alguien aquí, alguien que hoy está conmigo, me dio una cruz de madera y oró por mí cuando todos se habían rendido. Lucía, la enfermera, cubrió su boca con la mano, emocionada. Mateo levantó la cruz que aún llevaba en el bolsillo y la mostró al público. Esta cruz me acompañó cuando no tenía esperanza. Me recordó que la fe no es negar la realidad, sino creer que Dios puede cambiarla. La gente guardó silencio. Algunos lloraban, otros aplaudían en silencio. Hoy no vengo a hablarles de milagros imposibles, dijo Mateo. Vengo a hablarles de la fe que hace posible seguir adelante, incluso cuando el mundo dice que no hay salida. La ciencia me salvó el cuerpo, pero la fe me salvó el alma. Y ambas juntas me trajeron aquí a servir. La directora del hospital, visiblemente conmovida, se levantó y lo abrazó. El auditorio estalló en aplausos. Entre la multitud, el doctor Salazar observaba con los ojos húmedos. Esa noche, después del evento, Mateo volvió a recorrer los pasillos del hospital. Estaban vacíos y tranquilos, como si el tiempo hubiera hecho una pausa para dejarlo caminar entre sus propios recuerdos. Se detuvo frente a la sala 3B, la misma donde había estado internado años atrás. Entró. La habitación estaba en penumbra, con las camas vacías. Se sentó en una de ellas y dejó que el silencio hablara. «Aquí estuve, señor», dijo en voz baja. «Aquí lloré. Dudé y prometí servirte si me dejabas vivir. Cumplí mi promesa, pero sé que aún hay mucho por hacer». Sacó la cruz de su bolsillo, la besó y la colocó sobre la cama. Luego, se quedó mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas. Por un momento, creyó escuchar una voz, la misma que había oído en sueños cuando era un muchacho enfermo. «Tu historia no terminó aquí. A través de ti, otros sabrán que yo sigo obrando». Mateo sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, señor. Seguiré hablando de ti, incluso entre bisturís y diagnósticos». Al día siguiente, un artículo apareció en el periódico local. «El médico que volvió del milagro. La historia de fe del doctor que desafió a la ciencia». La noticia se esparció rápidamente. Los medios querían entrevistarlo. Las iglesias lo invitaban a contar su testimonio. Los pacientes querían conocerlo. Pero él rechazaba la fama. Decía siempre lo mismo. «No soy un héroe. Solo soy la prueba de que Dios no abandona a los suyos». Una tarde, mientras visitaba a un grupo de estudiantes, una joven levantó la mano. «Doctor, ¿usted cree que todos podemos vivir un milagro?» Mateo la miró con ternura y respondió: «Ya lo estás viviendo. Estás respirando, estás aquí. Cada día que amaneces con vida es un milagro esperando ser notado». Las palabras quedaron flotando en el aire. Los jóvenes lo escuchaban en silencio, como si aquel hombre frente a ellos llevara la voz de algo más grande que él. Pasaron los meses, y la historia de Mateo se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Algunos pacientes comenzaron a dejar pequeñas cruces en la capilla del hospital en señal de gratitud. Otros escribían cartas contando cómo su fe se había fortalecido después de conocerlo. El ambiente en el hospital cambió. Había más sonrisas, más oraciones silenciosas, más esperanza. Una noche, antes de terminar su turno, Mateo se encontró con un paciente recién ingresado, un joven de 18 años que acababa de recibir un diagnóstico devastador. «Me dijeron que no hay nada que hacer», le dijo el chico, con la voz quebrada. Mateo lo miró con la misma compasión que había visto alguna vez en los ojos de su enfermera. «Eso mismo me dijeron a mí hace muchos años, pero mírame ahora». El joven lo observó, sorprendido. ¿Y cómo lo logró? «No fui yo, fue Dios. Pero tuve que creer antes de ver». Le entregó una pequeña cruz de madera réplica de la suya. «Guárdala contigo. No es magia, es memoria. Que cuando sientas miedo, recuerdes que incluso la oscuridad más profunda puede volverse luz». El muchacho la tomó con las manos temblorosas.
Gracias, doctor. No me des las gracias a mí, respondió Mateo con una sonrisa. Dale las gracias a quien nunca deja de creer en nosotros, incluso cuando nosotros dejamos de creer. Esa noche, antes de salir del hospital, Mateo volvió una vez más a la capilla. La luz de las velas iluminaba decenas de cruces pequeñas dejadas por los pacientes. Cada una era una historia, una oración, un milagro. Se arrodilló frente al altar y dijo: Padre, gracias por haberme permitido volver aquí. Si alguna vez vuelvo a caer en la duda, recuérdame que el mismo Dios que me levantó una vez, sigue levantándome cada día. El silencio lo envolvió. Afuera comenzaba a llover, pero en su corazón brillaba un sol que ninguna tormenta podía apagar. Y mientras las gotas golpeaban los ventanales, Mateo comprendió que no solo había regresado al hospital como médico, sino como testimonio vivo de que la fe, cuando es verdadera, no se limita a creer en milagros, sino a convertirse en uno. La noche había caído sobre la ciudad y el Hospital San Gabriel se alzaba como un faro silencioso en medio de la oscuridad. Las luces de sus ventanas titilaban como estrellas, recordando que allí dentro, entre paredes frías y pasillos interminables, todavía se libraban batallas por la vida. Mateo caminaba lentamente por el corredor principal, con los pasos cansados de un hombre que había entregado todo, pero el corazón encendido de quien había encontrado su propósito. El día había sido largo: emergencias, partos, diagnósticos difíciles, familias que lloraban y otras que reían aliviadas. En medio de ese vaivén, Mateo seguía siendo el mismo, el médico que escuchaba antes de hablar, que oraba en silencio antes de recetar, que veía en cada paciente no solo un cuerpo enfermo, sino un alma en espera de consuelo. Al llegar a su oficina, se dejó caer en la silla. Encima del escritorio había una carta sin abrir. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra firme. La abrió con curiosidad. Dentro encontró unas pocas líneas. Doctor Mateo, mi hijo está internado en la sala 2A. Los médicos dicen que no hay nada más que hacer. No lo conozco, pero he escuchado que usted no se rinde. ¿Podría venir? Por favor, soy madre y ya no tengo lágrimas. Mateo suspiró profundamente. Tomó su abrigo y caminó hacia la sala indicada. Al llegar, vio a una mujer joven de rodillas junto a una cama. En ella, un niño de unos 10 años respiraba con dificultad, conectado a varios tubos. El monitor marcaba un ritmo débil, irregular. La madre lo miró entrar con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Usted es el doctor Mateo?, preguntó casi sin voz. Sí, señora, soy yo, respondió con suavidad. Cuénteme qué ha pasado. Ella le explicó entre sollozos que el niño tenía una falla multiorgánica. Los médicos habían hecho todo, no respondía a los tratamientos y esperaban lo peor. Mateo se acercó despacio a la cama, tomó la mano del niño, tan pequeña, tan frágil, y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La madre lo miraba con desesperación. Yo sé que usted no puede hacer milagros, dijo, pero si pudiera orar por él. Mateo asintió sin decir palabra. Colocó una mano sobre el pecho del pequeño y la otra sobre su frente. Cerró los ojos y comenzó a orar en silencio, con la misma fe con la que una vez alguien oró por él. Señor, susurró, no te pido que rompas las leyes de la vida. Te pido que muestres tu amor. Si este niño debe quedarse, que su cuerpo encuentre fuerza. Y si debe ir contigo, que su partida sea en paz. Pero sobre todo que su madre sepa que nunca está sola. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el sonido intermitente del monitor. Mateo permaneció así varios minutos, hasta que sintió algo cambiar. No fue un sonido ni una señal visible, fue una sensación, una presencia. La madre, que lo observaba con el alma suspendida, notó que el monitor comenzó a estabilizarse. «Doctor, mire», gritó, incrédula. «Sus signos están subiendo». Mateo abrió los ojos y vio el milagro frente a él. El niño respiraba con más fuerza. Su piel, antes pálida, empezaba a recobrar color. Llamaron al personal médico y los doctores entraron corriendo. Uno de ellos,
Al ver los valores en la pantalla, se quedó sin palabras. No, no puede ser, murmuró. Hace media hora estaba en colapso. No hay explicación médica para esto. Mateo se apartó, dejando espacio para que trabajaran. La madre cayó de rodillas llorando de alegría. Gracias, Dios mío, gracias. Cuando todo se calmó, uno de los doctores se acercó a Mateo. Lo conozco, dijo. Usted es el caso del 2006, ¿verdad? El joven con la enfermedad rara. Mateo asintió con humildad. Sí, doctor. Yo también escuché que no había esperanza, pero descubrí que la esperanza no depende del pronóstico. El otro médico lo miró, todavía incrédulo. No sé qué pasó aquí, pero lo que vi esta noche me hizo dudar de todo lo que creía saber. Mateo le sonrió. No se trata de dudar, colega. Se trata de abrir el corazón a lo que la ciencia aún no puede medir. Esa noche, después de acompañar a la madre, Mateo salió del hospital. Caminó bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer, dejando que cada gota le recordara que la vida era un regalo que no debía darse por hecho. Se detuvo frente a la fachada del edificio y levantó la mirada. Las luces de las salas parecían formar una constelación de milagros. Pensó en su infancia, en la enfermedad que lo había derrumbado, en aquella enfermera que le dio una cruz de madera y una oración cuando nadie más creía. Pensó en su madre, que nunca dejó de rezar. Pensó en todos los pacientes que había visto partir y en los que habían regresado de la oscuridad. Sacó la cruz de su bolsillo, ahora lisa y gastada por los años, y la apretó contra su pecho. Gracias, Señor, dijo en voz baja. Gracias por seguir obrando, aunque no siempre entendamos cómo. El viento soplaba suave. Entre las nubes, la luna se asomó tímida, bañando el hospital con una luz plateada. Mateo sonrió. Sentía que el mismo Dios que lo había levantado una vez seguía caminando con él en cada turno, en cada oración, en cada milagro. Volvió a entrar al hospital. Antes de subir a su oficina, pasó por la capilla. Allí, sobre el altar, había decenas de pequeñas cruces dejadas por pacientes y familiares. Cada una contaba una historia. Mateo se arrodilló frente a ellas y cerró los ojos. Cada vida que toqué, cada alma que me encontré aquí, es tuya. Solo te pido seguir siendo tus manos, tus ojos, tu voz. El silencio lo envolvió, pero dentro de ese silencio sintió algo sagrado, una paz tan profunda que no necesitaba explicación. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Era la enfermera Lucía, con una sonrisa suave. Sabía que lo encontraría aquí, dijo. Siempre viene cuando pasa algo grande. Mateo asintió sin abrir los ojos. No vine yo, él me trajo, siempre lo hace. Lucía se quedó en silencio unos segundos, observando al hombre que años atrás había sido un niño moribundo y que ahora era un faro para todos. A veces pienso, dijo, que este hospital fue reconstruido no con ladrillos, sino con las oraciones que alguna vez se dijeron dentro de estas paredes. Mateo sonrió y una lágrima se deslizó por su mejilla. Tal vez tengas razón, respondió. Y mientras haya alguien que crea, la luz nunca se apagará aquí. Lucía se retiró en silencio. Mateo permaneció de rodillas unos minutos más, hasta que la vela frente al altar parpadeó y se apagó suavemente. Afuera, la lluvia había cesado. Cuando se levantó y salió de la capilla, el pasillo estaba vacío, pero lleno de esa presencia invisible que solo los que han visto un milagro pueden reconocer. Caminó despacio hacia la ventana del final del corredor. Desde allí podía ver toda la ciudad dormida. Cerró los ojos una vez más y murmuró: Cuando los médicos digan no hay nada que hacer, recuérdales, Señor, que tú siempre tienes la última palabra. Y así, bajo el brillo sereno de la luna, el doctor Mateo comprendió que su vida entera era un círculo perfecto de fe. Había entrado a ese hospital para morir y ahora vivía para que otros aprendieran a creer. Porque los milagros, entendió al fin, no terminan, solo cambian de forma y siguen obrando en quienes se atreven a esperar lo imposible. El amanecer llegó con un resplandor dorado que se filtraba por las ventanas del hospital. Los pasillos, que horas antes habían sido un hervidero de urgencias y llantos, ahora reposaban en un silencio sereno, casi sagrado. Mateo,
Con el uniforme arrugado y el cansancio marcado en el rostro, caminaba lentamente hacia la terraza del sexto piso. Llevaba en la mano una taza de café y en el bolsillo la misma cruz de madera que lo había acompañado durante toda su vida. El viento de la mañana le despeinó el cabello. Desde ahí arriba, la ciudad parecía despertar poco a poco, y el hospital, con su estructura gris y luces titilantes, se alzaba como un testigo silencioso de miles de historias. Mateo cerró los ojos y respiró profundo. Cada día en ese lugar era una lección de fe. Cada paciente, una oración distinta. Un ruido de pasos interrumpió su momento. Era Lucía, la enfermera que había sido su ángel cuando era niño y que ahora, envejecida pero fuerte, seguía trabajando en los pasillos del mismo hospital. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con una sonrisa cansada. «Siempre vienes a ver el amanecer cuando algo importante ocurre». Mateo sonrió. «Es que aquí, en el silencio, siento que escucho mejor a Dios». Lucía se apoyó en la baranda a su lado. «Anoche supe del niño de la sala 2A», dijo. «Los doctores aún están sorprendidos. Dicen que no tiene explicación». Mateo miró hacia el horizonte. «No todo lo que sana se puede explicar, Lucía. A veces, la fe actúa de maneras que la ciencia todavía no alcanza a ver. Y pensar», dijo ella con una risa suave, «que cuando te di esa cruz lo hice solo por consolarte. Nunca imaginé que un día volverías aquí, transformado en esperanza para tantos». Mateo la miró con gratitud. «Si no fuera por ti, no estaría aquí. Cuando todos se rindieron, tú oraste por mí. Me enseñaste que el amor también cura». El viento sopló con fuerza, haciendo que la bata de Mateo se moviera como si quisiera alzar vuelo. «¿Sabes?», continuó él, «siempre creí que Dios me salvó para convertirme en médico, pero ahora entiendo que me salvó para recordarle al mundo que Él sigue aquí, en medio de cada quirófano, en cada lágrima, en cada oración». Lucía asintió en silencio. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Eres un testimonio vivo, Mateo, y ver lo que haces me devuelve la fe que a veces yo misma pierdo». En ese instante sonó el altavoz del hospital, una llamada urgente en la unidad de neonatología. Mateo dejó la taza sobre la baranda y corrió junto con Lucía. Al llegar encontró a un grupo de médicos rodeando una incubadora. Un recién nacido, prematuro, estaba en crisis. Su corazón se detenía intermitentemente. La madre, afuera de la sala, lloraba desconsolada. «Doctor Mateo», gritó uno de los residentes, «no responde a nada». Mateo se acercó con calma, aunque el ambiente era tenso. Miró al pequeño, tan diminuto que cabía en la palma de su mano, y recordó su propia fragilidad años atrás. «Déjenme intentarlo», dijo. Colocó su mano sobre la incubadora y cerró los ojos. «Padre», susurró, «tú conoces este corazón más que nadie. Tú le diste el primer latido. Si decides que viva, sopla en él tu aliento una vez más. Pero si decides llamarlo, dale descanso en tu paz». El monitor seguía marcando el mismo pitido débil, hasta que, de pronto, un sonido firme llenó la sala. El corazón del bebé retomó su ritmo, fuerte, constante. Las enfermeras se miraron unas a otras, sin entender. Lucía, con lágrimas en los ojos, se tapó la boca. «Está vivo», murmuró. «Está vivo». La madre, al escuchar el grito desde el pasillo, corrió hacia Mateo y se arrodilló frente a él. «Gracias, doctor, gracias». Mateo la levantó con delicadeza. «Agradezca al que realmente obró el milagro. Yo solo estuve aquí para ser testigo». Horas después, cuando todo se calmó, Mateo salió al patio trasero del hospital. El sol ya estaba alto, iluminando las flores del pequeño jardín. Se sentó en una banca, exhausto pero en paz. Lucía se le acercó otra vez. «Cada vez que pasa algo así, recuerdo aquel día en que te vi en esa cama», dijo. «No sabes cuánto oré por ti». «Sí lo sé», respondió Mateo con una sonrisa. «Cada día lo siento». Esa oración nunca se apagó. Un grupo de estudiantes de medicina se acercó tímidamente. Uno de ellos, con voz nerviosa, dijo: «Doctor, ¿podemos hacerle una pregunta?». «Claro», contestó Mateo.
¿Usted cree que Dios interviene en los hospitales? Quiero decir, en medio de tanta tecnología, tanta ciencia, ¿de verdad cree que Él está aquí? Mateo los miró con ternura y se tomó un momento antes de responder. Dios no está lejos. No solo interviene, Él camina por estos pasillos. Está en la enfermera que consuela, en el médico que no se rinde, en la madre que ora sin dormir. La ciencia es una herramienta, pero el amor con que la usamos, eso viene de Él. Los jóvenes se miraron entre sí, conmovidos. Uno de ellos bajó la cabeza y dijo: a veces pienso que elegí esta carrera por curiosidad, pero al escucharlo, siento que fue Él quien me llamó. Mateo sonrió. Entonces ya diste el primer paso. La medicina cura cuerpos, pero cuando la fe guía tus manos, también puedes sanar almas. Después de que los estudiantes se marcharon, Mateo se quedó mirando el cielo despejado. Cada nube le recordaba la voz que una vez le habló en sueños. Esto no terminará en muerte. Y comprendió que aquella promesa seguía cumpliéndose, no solo en él, sino en todos los que habían sido tocados por la fe a través de su historia. Esa tarde, recibió una llamada del doctor Salazar. «Mateo, necesito decirte algo», dijo con voz emocionada. «Hoy recé por primera vez en 30 años. No sabía cómo empezar, pero solo dije, gracias». Mateo cerró los ojos, sonriendo. «Eso es suficiente, doctor. Una palabra sincera puede abrir las puertas del cielo». Colgó el teléfono y se quedó en silencio, sintiendo cómo algo dentro de él se completaba. Todo había valido la pena. El dolor, los años de estudio, las lágrimas, los milagros. Antes de irse, volvió una vez más a la capilla del hospital. Se arrodilló frente al altar y colocó su cruz sobre el banco. «Señor, he visto lo imposible hacerse posible. He sentido tu mano en cada latido que vuelve, en cada alma que se levanta. Si mañana no vuelvo a despertar, deja que mi historia siga hablando de ti». El aire se llenó de una calma indescriptible. Por la ventana, el último rayo de sol tocó la cruz y la hizo brillar. Mateo levantó la vista, con lágrimas de gratitud. Y ahí, en ese instante suspendido entre la ciencia y el cielo, comprendió que el verdadero milagro no era haber sobrevivido, sino haber aprendido a vivir para que otros creyeran que Dios sigue actuando, incluso en el lugar donde la esperanza suele ser la última en entrar, un hospital. El atardecer se extendía sobre el cielo con un tono entre dorado y violeta. Las sombras se alargaban por los pasillos del Hospital San Gabriel, y el eco de los pasos de Mateo se mezclaba con el sonido distante de los monitores y las voces apagadas de las enfermeras. El día estaba por terminar, y con él, una jornada más de batallas ganadas y almas consoladas. Mateo se detuvo frente a la ventana del corredor principal. Desde ahí podía ver el jardín del hospital, los árboles, las bancas y las pequeñas luces que comenzaban a encenderse una a una, como estrellas descendidas a la tierra. Cerró los ojos unos segundos, dejando que la brisa nocturna entrara por el cristal entreabierto. En ese instante, sintió la presencia de Dios tan cerca que casi podía escuchar su respiración. Un joven interno se le acercó con timidez. «Doctor, los pacientes de la sala 4 preguntan si puede pasar a orar con ellos. Dicen que solo usted sabe cómo hacerlo». Mateo sonrió. «No soy yo quien sabe», respondió. «Es Él quien habla cuando uno se queda en silencio». Caminó hacia la sala 4. Al entrar, el ambiente era cálido, tranquilo. 4 pacientes lo esperaban. Una mujer anciana con un cáncer avanzado, un joven con un trasplante reciente, un hombre con el rostro lleno de líneas del tiempo y una niña con una sonrisa que parecía desafiar su enfermedad. Todos lo miraron con esperanza. Mateo tomó asiento en medio de ellos. «¿Quieren que oremos juntos?», preguntó. Todos asintieron. Se tomaron de las manos. El silencio los envolvió. «Señor», comenzó Mateo con voz suave, «aquí estamos, pequeños, frágiles, pero con el corazón abierto. No te pedimos explicaciones, solo tu compañía. Danos la paz de aceptar tu voluntad y la fuerza para seguir amando, incluso en medio del dolor». La anciana lloró en silencio.
El joven sonrió con los ojos cerrados. El hombre apretó la mano de la niña, que no soltó la suya. Y en esa habitación, por unos minutos, el hospital dejó de ser un lugar de sufrimiento para convertirse en un templo invisible. Cuando terminó la oración, la anciana le dijo: «Doctor, usted no cura solo con medicinas, cura con su fe». Mateo respondió con humildad: «Yo solo comparto lo que un día me salvó a mí». Al salir de la sala, el doctor Salazar lo esperaba apoyado en el marco de la puerta. «Nunca pensé que volvería a ver a alguien rezar en este hospital», dijo con voz quebrada. «Pero desde que llegaste, todo cambió. Hasta los que no creíamos empezamos a mirar al cielo otra vez». Mateo le puso una mano en el hombro. «Doctor, los milagros no son solo curaciones. A veces el verdadero milagro es volver a creer». Caminaron juntos hasta el pasillo central. Afuera, la noche ya se había apoderado del cielo. De pronto, una enfermera se acercó corriendo. «Doctor Mateo, hay una emergencia en urgencias. Un accidente de tráfico, el paciente está grave». Sin dudarlo, Mateo corrió hacia la sala de urgencias. El sonido del monitor era caótico. El joven que yacía en la camilla estaba inconsciente, con heridas profundas y una hemorragia difícil de controlar. Todo el equipo médico trabajaba con prisa. «Necesitamos estabilizarlo ya», ordenó Mateo mientras tomaba las pinzas quirúrgicas. Durante minutos, el tiempo pareció detenerse. Cada movimiento, cada decisión era una batalla. Finalmente, lograron detener la hemorragia, pero el corazón del joven comenzó a fallar. El pitido del monitor se volvió un sonido constante y desesperante. Las enfermeras lo miraron con angustia. Mateo, con el rostro cubierto de sudor, se detuvo. «Aléjense un momento», dijo con firmeza. Colocó su mano sobre el pecho del joven, cerró los ojos y habló en voz baja. «Tú me levantaste cuando todos decían que no había esperanza. Haz lo mismo con él, Señor. Devuélvele el latido si aún hay propósito para su vida». Unos segundos después, el monitor emitió un sonido intermitente. Una línea, luego otra y otra más. El corazón del joven volvió a latir. El equipo médico quedó paralizado. «Está respondiendo», gritó una enfermera. Mateo soltó un suspiro profundo. «Gracias, Dios mío», susurró. Horas después, cuando el joven fue trasladado a cuidados intensivos y la calma volvió, Mateo se sentó en una silla junto a la pared. Lucía apareció con 2 tazas de café y le entregó una. «A veces pienso que este hospital no existiría sin ti», dijo ella. «No sin mí», corrigió Mateo con una sonrisa cansada, «sino sin él. Yo solo soy un testigo más de lo que hace cada día». Bebieron en silencio. Afuera el viento golpeaba las ventanas suavemente. En la distancia se escuchaban los pasos de los guardias y el murmullo de la vida que continuaba. «Lucía», dijo de pronto, «¿alguna vez pensaste en dejar este lugar?» «Muchas veces», admitió ella. «Pero cada vez que lo pienso, algo ocurre. Un niño sana, una madre agradece, o te veo rezar. Entonces entiendo que este hospital no es solo un trabajo, es un altar». Mateo sonrió mirando al vacío. «Un altar de fe disfrazado de hospital». «Sí, así lo siento también». En ese momento, el sistema de altavoces anunció el fin del turno. Lucía se levantó y lo dejó solo, sabiendo que a Mateo le gustaba quedarse un rato más en silencio antes de irse. Él caminó hasta el final del pasillo, donde había una gran ventana que daba hacia la ciudad. Sacó la cruz de su bolsillo y la sostuvo con fuerza. «Todo comenzó aquí», susurró. «Y aquí aprendí que la fe no es un milagro que se ve, sino un fuego que nunca se apaga». Cerró los ojos. Recordó su juventud, su enfermedad, la voz que una vez le habló desde el borde de la muerte. Recordó a su madre, sus oraciones, la enfermera que le dio aquella cruz, y comprendió que la historia no era suya. Era de todos los que habían creído sin ver. El reloj marcó la medianoche. En la oscuridad, Mateo sintió una certeza que lo llenó de paz. Había cumplido su promesa. Dios lo había levantado para sanar, consolar y encender la fe en otros. Antes de marcharse, regresó una última vez a la capilla. Las velas iluminaban suavemente las cruces que los pacientes habían dejado.
Se arrodilló frente al altar y habló por última vez esa noche. Señor, gracias por haberme traído de vuelta a este lugar. Si mañana alguien pierde la fe, haz que mi historia le recuerde que tú sigues obrando en el silencio, en la ciencia, en el amor y en cada respiración que vuelve. Dejó la cruz sobre el altar, ahora desgastada y lisa por los años, y salió sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la salida, el reflejo de la luz de una vela pareció seguirlo, como una bendición silenciosa. Afuera, el viento frío acarició su rostro. Miró el cielo estrellado y sonrió. El hospital brillaba a lo lejos, como un faro en la oscuridad, y en su corazón, Mateo supo que su historia no era un final. Era un testimonio eterno, una prueba viva de que cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, Dios apenas está comenzando a escribir el milagro. El hospital dormía. Solo quedaban las luces de guardia encendidas y el sonido rítmico de los monitores que, como corazones de metal, seguían latiendo por los que aún luchaban. Mateo caminó por última vez aquella noche por el pasillo central. Todo estaba en calma. Los muros, testigos de lágrimas, oraciones y milagros, parecían respirar junto con él. Se detuvo frente a la sala 3B. Aquella puerta había sido el inicio de su historia, el lugar donde conoció el dolor y donde nació su fe. Entró sin encender la luz. El aire olía igual que años atrás, a desinfectante y esperanza. Se sentó en la cama más cercana y miró al techo, recordando el rostro de su madre orando en silencio, la enfermera con la cruz de madera, la voz de Dios diciéndole que no moriría. Todo había pasado como una película que ahora llegaba a su última escena. No sentía tristeza, sino gratitud. Había vivido más de lo que los médicos imaginaron. Había curado cuerpos, pero sobre todo, había despertado almas. Y eso, comprendió, era la verdadera medicina. Puso una mano sobre su corazón. El latido seguía firme, pero tranquilo. No tenía miedo. Sabía que la vida no se mide por los años vividos, sino por las vidas tocadas. Y cada persona que había conocido en ese hospital llevaba un pedazo de su historia. Se levantó, abrió la ventana y dejó que el aire nocturno llenara la habitación. La luna bañaba las camas vacías con una luz suave. Miró hacia el cielo y habló, no con voz de médico, sino con la del niño que una vez creyó imposible vivir. Gracias, Señor, gracias por cada día, por cada alma que confiaste en mis manos, por cada milagro que me dejaste presenciar. Si mi propósito era ser testimonio de tu poder, entonces lo cumplí. Una lágrima silenciosa corrió por su mejilla, no de dolor, sino de plenitud. En el pasillo, una enfermera joven pasó y lo vio de lejos. Le pareció que el doctor Mateo estaba rezando. No quiso interrumpir. Solo se detuvo un instante para observar la escena. El hombre de bata blanca mirando al cielo, con una paz que no pertenecía a este mundo. Al salir del hospital, el viento soplaba fuerte. Las luces de la ciudad parpadeaban y a lo lejos, el amanecer empezaba a pintar el horizonte. Mateo caminó despacio, con las manos en los bolsillos, mientras una voz interior, suave y clara, resonaba en su mente. Cuando los hombres dicen que no hay esperanza, es porque aún no me han visto obrar. Sonrió. Esa misma voz lo había acompañado desde su lecho de muerte hasta aquel instante. Era el eco de un milagro que nunca se detuvo. Se detuvo frente al portón del hospital y miró hacia atrás. En la fachada, la cruz del edificio brillaba con el primer rayo de sol. Parecía una señal, un recordatorio de que Dios seguía allí. Entre las máquinas, los diagnósticos, las manos cansadas de los médicos y las oraciones de los pacientes. Caminó unos metros más y levantó la vista. El cielo se abría en tonos rosados, como si el día nuevo quisiera decirle que aún había luz después de cada noche. Mateo respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Su voz fue apenas un susurro. El milagro no fue sanar. El milagro fue aprender a creer. Y con esa certeza en el alma, siguió su camino, dejando atrás el hospital, pero no su misión, porque sabía que la fe no se encierra entre muros. La fe camina, se multiplica, se transmite,
Y mientras haya alguien dispuesto a creer, Dios seguirá escribiendo nuevas historias donde la ciencia calla y el amor habla. A veces, los milagros no llegan con luz ni con ruido, llegan en silencio, como una respiración que vuelve, como una lágrima que se seca, como una oración que se cumple. Mateo lo sabía mejor que nadie, y mientras el sol terminaba de subir, el hombre que un día fue desahuciado, pero que volvió al hospital como doctor, desapareció entre la gente con paso sereno, llevando consigo la certeza de que el verdadero propósito de la vida es ser instrumento de la esperanza. Porque al final no hay diagnóstico más poderoso que la fe. Y cuando la fe entra a un hospital, incluso la muerte aprende a esperar.